Bueno, muy buenas noches para todos, agradecidos de la disposición a cambiar de día al pasarlo al jueves en esta última clase de esta temporada. Vale, estamos llegando al paso número 6 y es un volumen más corto que el resto, ¿eh? Por lo tanto, se nos termina los temas de estudio y es oportuno porque aunque no lo planeamos así, pues encaja justo con mi próximo viaje a la Argentina y estas últimas 2 semanas que estamos dedicados a preparar muchas cosas para el viaje, a dejar muchas cosas arregladas aquí de antemano y la verdad es que necesitamos el tiempo. Así que gracias a todos por la buena disposición. Espero la semana próxima estar enviando los correspondientes diplomas de este séptimo volumen y Dios mediante las clases que estoy preparando para Argentina espero sean la base para los próximos estudios que Dios mediante pensaremos en septiembre, si Dios quiere, ¿no? Sobre bibliología. Estoy muy entusiasmado con ese tema y creo que hay muchísimas cosas muy interesantes para aprender, para repasar en cuanto a la inspiración de la Biblia, la revelación de la Biblia y la iluminación de la Biblia, ¿no? La necesidad que tenemos de la ayuda del Espíritu Santo para comprender las verdades que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y ya he estado hablando también con el pastor Manolo para que sea el tema de la iglesia virtual y él ya me ha pedido también una síntesis bíblica, quiere que podamos ver cada libro de la Biblia en un bosquejo resumido, eh, dando el mensaje principal, los pasajes principales y tal, y creo que va a ser un tema también que encajará muy bien en nuestras clases de los viernes. Claro, a lo mejor alguno se repite, porque algunos de vosotros estáis el viernes y estáis el lunes también, pero bueno, ya veremos cómo lo vamos a diseñar, ¿vale? Muy bien, pues vamos a buscar la bendición del Señor en oración y entramos al tema de hoy. Padre amado, queremos darte gracias por tu presencia con nosotros una vez más. Gracias, Señor, por estas semanas de estudio. Gracias por la persona del Señor Jesucristo. Y gracias porque hoy vamos a poder mirar un aspecto más de los muchos que hay en relación a la belleza de su persona. Pedimos que hables a nuestros corazones, que nos bendigas, que alumbres nuestra mente y corazón a través de tu Santo Espíritu y que tu nombre sea glorificado también en medio de nosotros al estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, danos tu ayuda, porque lo pedimos con gratitud en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla y aquí tenemos la presentación habitual, el del volumen 7, quién es Jesucristo, y el paso número 6, Cristo el Rey. Algún día, dice la primera definición, Cristo reinará, trayendo la paz que el mundo tanto anhela. Vale, creo que todos estaréis de acuerdo en que esta es una declaración absolutamente verdadera. Esa es nuestra gran esperanza. Pablo la describe como una esperanza bienaventurada y gloriosa, el día en que el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder para someter a todo lo malvado, todo lo impío, todo lo pecaminoso, a todo el que ha resistido al mensaje del Evangelio y para establecer su reino de justicia y de paz sobre el mundo entero. Luego tenemos otra segunda declaración. Para muchos, la venida de Cristo a la tierra será un motivo de lamentar. Y sí, es una declaración verdadera porque
aquellos que no han creído, aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio, se van a encontrar con un juez. Viene a juzgar, viene a implementar justicia. Por lo tanto, para ellos va a ser un día de lloro y de lamento, donde se manifestará el pecado, la rebeldía y lo que la Biblia describe como el día de la ira del Señor. Un día de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. El lamento, de hecho, Apocalipsis lo describe como personas que se esconden en cuevas y que claman a los montes que los cubra de la ira del Cordero, ¿no? Obviamente que para muchos será un tiempo de lamento. Y finalmente el mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el desastre en que vivimos. ¿Mm? Y esta obviamente es una declaración falsa, porque si bien es cierto que el mundo está perdido, sí hay esperanza para algo mejor. Y es la esperanza bendita, es la experiencia que hemos encontrado y de la que algunos de vosotros habéis dado testimonio al saludarnos, ¿no? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba y de la aflicción, experimentamos el consuelo, la paz y la fortaleza del Señor que nos sostiene sin caer en la desesperación, sin caer en el desánimo. Por lo tanto, sí, hay esperanza para que en medio de las tribulaciones y el resultado del pecado que todavía sigue haciendo su efecto en nuestra salud y en nuestra manera de vivir hoy, pues experimentemos el gozo y la presencia del Señor. Muy bien, esta lección empieza con un texto de Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable o admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y agrega lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. Aunque Cristo nació, bueno, el rey que viene es el título, aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero, Isaías profetizó algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no solo iba a ser adorado por los pastores y los magos, sino que algún día también iba a llevar el reino de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como príncipe de paz. Este único versículo, el versículo 6, contiene la prueba perfecta de la deidad del Mesías, lo que conocemos como la doctrina de la encarnación. La deidad del Mesías significa que el Mesías es Dios y la doctrina de la encarnación, que ese Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesús. Dios nace en Belén en un pesebre y esto era el gran escollo para los opositores judíos de Jesús. El sorprendente conquistador que obra la asombrosa victoria de los versículos 1 al 5, que no lo hemos leído, aquí en Nehemías dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Estamos pensando en el pueblo de Israel, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y agrega, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Esos son los versículos previos a estos dos versículos 6 y 7. A veces en Navidad lo leemos mucho y dejamos de leer el contexto. Pero claro, el sorprendente conquistador que obra esa asombrosa victoria que describe en esos 5 versículos, se revela como un niño, un hijo nacido, descrito de forma inolvidable en una cadena de 4 versos que mezclan su humanidad y su deidad en un maravilloso equilibrio. La humanidad del Salvador se establece en las primeras palabras, porque un niño nos ha nacido, un hijo. Y aquí la versión no lo pone, pero ese hijo debería ir con letra mayúscula. Ese hijo nos ha sido dado. Y el hecho de que ha venido por nosotros para beneficiarnos también se establece en esas palabras. Es lo que el ángel le dijo a los pastores en Belén. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que el sorprendente conquistador será un niño nacido, un hijo dado. Y la combinación en Cristo de la debilidad como un cordero y el poder como un león, lo vamos a ver luego reflejado en Apocalipsis 5, donde el profeta nos dice que él lloraba, pero uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido y va a poder abrir el libro y los 7 sellos. Y cuando mira en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y hace una descripción extraordinaria allí de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ese es el misterio infinito de la fragilidad del Dios encarnado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y sobre los hombros de ese niño recae el peso del gobierno de su pueblo. Él es, por fin, la respuesta a la búsqueda de un gobierno perfecto y duradero. El mundo lo ha buscado, Israel lo ha buscado, pero serán sus hombros los que soportarán ese peso y no se doblarán, porque Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces pasa el versículo tan hermoso a describirle, admirable consejero. La palabra traducida como admirable se refiere a la capacidad de obrar señales sobrenaturales. Y la palabra consejero se refiere a dar consejos sabios, como harían los consejeros del rey. Y originalmente estas palabras van juntas. La Reina Valera la separa admirable y consejero, pero la idea aquí es admirable consejero. Es mejor entenderlo de esta manera. Luego, Dios fuerte o Dios poderoso. La palabra Dios atribuida a alguien que es un niño nacido recalca absolutamente la doctrina de la encarnación. Jesús era un bebé humano que también fue llamado poderoso Dios. Y la palabra traducida poderoso era una palabra común para los hombres fuertes, guerreros, que eran capaces de imponerse gracias a su destreza militar. Y es una palabra natural, pero seguía siendo descriptiva de un gran poder. Y entonces, la palabra traducida como Dios, que en el hebreo es Él, era absolutamente divina. Es la palabra más común en la Biblia hebrea para designar la deidad. Así que esta es la descripción que tenemos. Consejero admirable, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y nuevamente tenemos una mezcla de lo natural con lo sobrenatural.
porque el título de Padre es obviamente una palabra cotidiana, pero al estar unida a la palabra eterno lo convierte en sobrenatural. Un Padre está desde la eternidad pasada y que seguirá siendo un Padre para siempre. Atribuir la paternidad a Jesús es inusual, dado que normalmente la reservamos para Dios Padre. Pero no tenemos que olvidar que Jesús desempeña un papel paternal hacia sus discípulos, pues él a menudo utilizaba hijo o hija cuando se dirigía a otros afectuosamente. Por ejemplo, en Mateo 9:2 le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en Marcos 5:34 le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Así que el Señor utilizaba esa terminología, haciéndose en este sentido un padre también. Y finalmente, príncipe de paz. Jesús reina como príncipe, una palabra común para designar a un funcionario del gobierno, pero será un gobernante que traiga la paz. Y esa es la característica. Esto es lo que la mayoría de los reyes conquistadores a través de las batallas no pueden traer. Pero Jesús habla de paz a sus discípulos después de su victoria en la resurrección. Cuando el Señor se presenta en medio de ellos, les dice: paz a vosotros. Luego, en el verso 21, en Juan 20, les dice otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y 8 días después estaban otra vez los discípulos, y esta vez está Tomás, que había estado ausente la vez anterior. Y estando las puertas cerradas, el Señor se pone en medio y ¿qué les dice? Paz a vosotros. Así que antes ya les había dicho: la paz les dejo, mi paz les doy. No la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que sobre todo Jesús da la paz eterna de Dios por su muerte en la cruz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que este es el conquistador sobrenatural, pero a la vez natural, que viene a gobernar. ¿Y cuál es la naturaleza de su reino perfecto? Lo describe el verso 7. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin, dice la Nueva Versión Internacional. Y es una buena traducción, pero tal vez sea más dinámica la Nueva Biblia de las Américas, que dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. O sea, ¿qué es el aumento del gobierno de Cristo? ¿Qué es que no tendrá fin? Y la palabra hebrea, que se traduce como aumento o inmenso, da un sentido de abundancia siempre creciente, de multiplicación. Así que el reino de Cristo se caracterizará por una multiplicación interminable de su prosperidad. Nosotros, los reinos humanos, a veces recordamos buenos gobiernos y épocas de prosperidad que luego se acaban, ¿no? Cae el gobierno, se corrompe el gobierno, sube otro, y los tiempos de bonanza, las que hubo acá en España, por ejemplo, o los que hubo en Argentina con el primer periodo de Perón, que dicen que todo fluía y había dinero a montones, ¿no? Y aquí con Felipe González, después de lo que fue en España la transición democrática y tal, una época de prosperidad, de venía dinero de todos lados, se construían casas. Bueno, ¿qué no pasó en España en aquella época? Pero eso multiplicado por 1000 y por toda la eternidad. O sea, jamás dejará de prosperar el reino de Cristo. La paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Así que 2 versículos llenos de contenido y que nos han bendecido mucho esta noche en meditarlos. Bien, en esta lección, dice nuestra lección precisamente, veremos lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, el Rey que viene.
¿Qué le dijo el ángel a María en Lucas 1, 31, 33? Bueno, concebirás, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, pero ¿qué le dijo sobre el futuro de su hijo Jesús? Y nuestra respuesta es la siguiente: será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará para siempre. Y dice, y agrega, y su reino no tendrá fin. Qué tremendo, qué maravilla, qué profecía, qué palabra alentadora. Al hablar del trono de David y su padre, es una profecía de que Jesucristo, un descendiente del rey David, iba a reinar sobre Israel para siempre. Y la historia nos dice que Jesús vino a presentarse como el rey prometido de Israel, pero en lugar de ser aclamado, fue rechazado y crucificado. Y esto no quiere decir que las profecías sobre él no se van a cumplir, sino que hay que tener un poquito más de paciencia, ¿vale? Hay que seguir esperando, pero esas profecías se van a cumplir. ¿Qué dice Filipenses 2, 7 y 8 sobre Jesús? Bueno, esta es otra cita preciosa y maravillosa que todos conocemos muy bien. En versículos 7 y 8 dice que renunció a sus privilegios divinos para hacerse un esclavo. Tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo y llegó en esa condición a humillarse en obediencia para morir en una cruz como morían los peores criminales. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino como un siervo humilde y la máxima expresión de esa humildad fue su muerte en la cruz. Pero allí termina la historia, ¿eh? Allí termina la historia o viene algo más. Pues se nos anima a seguir leyendo los versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y según estos versículos, aunque él fue rechazado en el pasado, ¿cómo será recibido en el futuro? Pues en su nombre se doblará toda rodilla, confesándole como el Señor para la gloria de Dios. Aquí nos encontramos con la exaltación de nuestro Señor, que empieza con la resurrección. Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y fue de ahí en adelante, Dios fue el que obró. Los hombres le hicieron lo peor que podían al Salvador, pero Dios lo exaltó y lo honró. Los hombres le profirieron insultos para ridiculizarlo y mofarse de él, pero el Padre le dio un nombre glorioso, así como en su humillación se le dio el nombre de Jesús, que era Salvador. En su exaltación se le dio el nombre de Señor. Resucitó de los muertos y retornó victorioso al cielo, ascendiendo al trono del Padre. Su exaltación incluyó autoridad soberana sobre todas las criaturas, en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y dice, toda rodilla se doblará ante él. Puede ser que la frase debajo de la tierra se refiera a los perdidos, ya que la familia de Dios está en el cielo o en la tierra, dice Efesios 3, 14 y 15. Lo cierto es que un día toda rodilla se doblará ante él y confesará que él es el Señor. Por supuesto, es posible que la gente hoy se incline ante él y lo confiese y reciba ya el don de salvación. Doblar la rodilla delante de él hoy significa salvación. Doblar la rodilla delante de él en el juicio del gran día final significará condenación. Ya será tarde. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación.
Así que tenemos que hablar de Cristo y orar por aquellos que todavía no le conocen. ¿Podemos decir que toda rodilla está doblada ante Cristo hoy en la tierra? Obviamente que no. El mundo le desprecia. ¿Y cómo? ¿Cómo se burlan de nuestra fe? ¿Cómo se burlan de nuestros valores? La gente rechaza abiertamente el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la condición del mundo hoy? Vale, es la de un caos total. Guerras, hambre e injusticia. Y ya no quise poner pestes, porque, bueno, las pestes vienen, aunque son consecuencia del mal uso de los recursos que tenemos y de la mala praxis y de la mala conciencia de los seres humanos, pero creo que es suficiente con que hablemos del caos total, guerras, hambre e injusticia. Es decir, guerras, nación levantándose contra nación, hambre, países riquísimos y países pobrísimos donde hay una hambruna extraordinaria y pasan los años y no hay nada que cambie o solucione esa situación, además de la injusticia. Así que vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo y sus leyes. Muchos lo rechazan de plano, mientras otros profesan seguir a Jesús, pero sus vidas reflejan otra realidad, ¿eh? Porque claro, los que profesan seguir a Jesús a veces de boca para afuera, luego no viven bajo sus mandamientos. El reino de Dios, aunque Jesús hablaba mucho sobre el reino de Dios, no se ve un reino visible. Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores. ¿Cuál es la prueba que demuestra que uno se ha sometido al reino de Cristo en su vida? Y Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mi respuesta ha sido la siguiente. Cuando se hace verdaderamente, bueno, acá repetí esta palabra, hacen, cuando se hace verdaderamente la voluntad del Padre que está en el cielo. No se trata de hablar, sino de hacer. Obedecer es la prueba de tener fe verdadera. Así que no podemos decir que Cristo es nuestro rey si no hacemos lo que él dice. A un rey hay que sometérsele. Algunos aficionados al deporte, por ejemplo, pueden hablar bien de lo que es un buen juego, pero eso no quiere decir que pueden jugar bien. Y no todo aquel que habla del cielo pertenece al reino de Dios. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no solo que nos expresemos con corrección. En los versículos que vienen después, el verso 24, se habla ahí del prudente que edifica sobre la roca, ¿no? Y en este caso, la casa resistirá las tormentas de la vida si hace lo que es correcto. Si yo hago porque creo, no me estoy separando de lo que creo. Después de dar la ilustración de las dos sendas y los dos árboles en los versículos anteriores, nuestro Señor concluye su mensaje con la instrucción de estos constructores y sus casas. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros para el juicio? ¿Qué vamos a decirle a Dios de la forma en que hemos construido o dónde hemos construido nuestra casa? Pues nos preparamos haciendo la voluntad de Dios. La obediencia a su voluntad es la prueba de la verdadera fe en Cristo. Y la prueba no consiste en decir Señor, Señor, sin obedecer sus mandamientos.
Es muy fácil aprender vocabulario religioso, incluso versículos de memoria, cantos cristianos. Sin embargo, en mi vida personal no obedezco a Dios. Cuando alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu de Dios viviendo en su interior y el Espíritu le capacita para saber y hacer la voluntad del Padre. El amor de Dios en nuestro corazón nos motiva a obedecer a Dios, porque dice Romanos 5:5 que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y esto nos motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. ¿A qué se compara el reino de Dios en Mateo 13, 31 y 32? Bueno, allí se habla del reino de los cielos semejante al grano de mostaza. Es decir, ese grano es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Así que aquí vamos a contestar simplemente que es como una semilla de mostaza. Y aunque es la más pequeña de las semillas, crece y viene a ser la más grande de las hortalizas. Para muchos hoy, ser un seguidor de Cristo es de poca importancia. Prefieren buscar la aclamación de amigos y las comodidades de sus bienes, pero con el tiempo verán que lo más importante no es lo que se ve, sino lo invisible. El que se une a Cristo está en algo grande. Somos parte del equipo ganador. Pertenecemos al reino de Dios. Y aunque el reino de Dios hoy en el mundo aparentemente es pequeño, tendrá un final grande. ¿Recordáis aquella vieja canción Somos un pequeño pueblo muy feliz? Alguno la habrá cantado tal vez en su niñez. Yo la cantaba. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? El Señor es nuestro guía y nos colma de alegría. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Y nos hemos criado cantando esa canción con una tendencia a una baja autoestima como pueblo de Dios. Somos muy pequeños, ¿no? Posteriormente le agregó una segunda estrofa que decía, pero Cristo quiere que seamos más, pero Cristo quiere que seamos más, vamos a colaborar todos juntos, trabajar y con Cristo nuestro pueblo aumentará. ¿Eh? Y precisamente de eso se trata. El reino de Dios es es como el grano de mostaza o como esta semilla tan pequeñita, pero ha de crecer, ¿vale? En la buena voluntad del Señor, Él es un Dios soberano y es maravilloso ver miles y miles y miles de creyentes ganados para Cristo cada día y cada año, ¿vale? La obra de Dios avanza. Mateo 13, 45 al 46 compara el reino de Dios a un comerciante que buscaba las mejores perlas preciosas y cuando encontró una de gran valor fue y vendió todas sus posesiones y la compró. ¿Vale? Es semejante a un mercader que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Cristo? Que el reino de los cielos es algo por lo que vale la pena perderlo todo. Pertenecer a ese reino es ganar lo más valioso, es ganar a Cristo. Aquí tenemos la historia de un hombre que encuentra un tesoro en un campo. Puede sonar extraña esta historia a nuestros oídos, pero recordemos que Jesús está contando esta parábola en una época en que los tesoros no se guardaban en cajas de seguridad o en bancos bien protegidos. En su lugar, la gente simplemente enterraba sus mayores posesiones en un lugar remoto, en un lugar secreto. Al parecer, este tesoro en particular fue olvidado por completo, incluso por el dueño del campo. El hombre que encuentra el tesoro fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, porque sabía que valía más que todo lo que él tenía junto. Ahora,
Cuando él vendió todo, la gente pudo pensar que estaba loco, pero no lo estaba. Era sabio y feliz porque sabía que había encontrado algo por lo que valía la pena perderlo todo. Y la parábola de la perla sin precio comunica una verdad similar a la parábola del tesoro, aunque el hombre que encontró la perla estaba realmente buscando esas finas joyas. La perla que encuentra supera con creces sus expectativas, tanto para los que buscan como para los que se sorprenden. El reino de los cielos es algo por lo que vale la pena perderlo todo. Hay una gran recompensa al someterse al gobierno redentor y al reino de Dios en Cristo, y esta recompensa es mayor que todo lo que ofrece este mundo. Y Pablo lo dice en Filipenses 3:8. Todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Jesús y el reino al que nos llama son mejores que el dinero, la salud, la fuerza e incluso que nuestras propias familias. Cristo es supremamente satisfactorio, de tal manera que si yo pierdo todo en esta tierra, pero obtengo el reino de los cielos, estaré haciendo un intercambio feliz. Y nada en la eternidad me podrá quitar este gran tesoro. Es Cristo. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios? Juan 3:3. Bueno, el Señor se lo dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Es el nacimiento espiritual que ocurre cuando alguien recibe a Cristo por fe como su Salvador y se convierte en hijo de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a nuestro deber como ciudadanos del reino de Cristo? Bueno, pues que debemos anteponer el reino de Dios a todas las demás cosas en la vida. Todo en nuestra vida debe estar bajo el dominio del reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan por tener el primer lugar en nuestra vida. Cualquiera de ellos se puede transformar en un ídolo y sacar a Dios del primer lugar si yo no decido enfáticamente darle a Cristo el primer lugar en todos los aspectos de mi vida. Por eso la pregunta, ¿a cuál reino pertenezco? Y ahí tenemos el dibujo de un pasaporte que pone el cielo. Y la pregunta, ¿ya tengo mi pasaporte? Lo primero es buscar el reino, es decir, someterme a Cristo como mi rey. Él debe ser el primero por encima de cualquier otra cosa. ¿Quién manda? En vista de todo eso, cada uno debe preguntarse a sí mismo, ¿pertenezco al reino de Dios? ¿Soy ciudadano? Y ahí tenemos una buena cantidad de respuestas, ¿no? Sí, no, no sé, si no, ¿a cuál reino pertenezco? ¿Eh? ¿Estoy viviendo como ciudadano fiel? Sí, no, me cuesta ser fiel. ¿Quién manda en mi vida? Cristo, yo y mis propios deseos. Si deseo estar más cerca al Rey, pues entonces medite en conversando con mi Rey, que es la siguiente diapositiva. Oh, mi Rey Jesús, te reconozco como el Creador y Supremo sobre toda la creación. Me humillo ante tu poder y majestad, te invito al trono de mi vida. Controla mi mente para que aprenda a pensar como tú y mis pies para que sigan tus pasos. Pido que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados
Quiero proclamar tu gloria cuando vengas a reinar. Deseo tu mando, tanto en mí como en el mundo entero. Oh Rey eterno, espero con gozo el día cuando toda rodilla se doble ante ti. Las naciones se hunden en confusión e injusticia. Sus habitantes dudan y se burlan de ti. Creen que son tan importantes y sabios como si el universo girara alrededor de ellos. Así era yo también, pero me di cuenta que solo soy un pececito pequeño en tu mar grande. Me siento presionado por el mundo que quiere amoldarme a sus costumbres. Ayúdame a resistir la tentación de seguir a otro rey o a declararme rey de mi propia vida. Tú eres mi esperanza para el presente y para la eternidad. Tu humilde siervo. Y ahí tenemos que plasmar nuestra propia firma. Qué hermosa oración. Creo que es muy bonita y la podemos hacer nuestra cada uno de nosotros. Se nos sugiere leer en la página anterior, venga mi rey, viene. He aquí que viene con las nubes. Y nos dice aquí de los pasajes a la derecha podemos aprender lo siguiente sobre la venida de Cristo. Primero, todos lo verán venir. Lo que ahora es invisible será a la vista de todos. Aquí estamos hablando de eso, de la segunda venida de Cristo. Luego será reconocido en toda la tierra y en los cielos como Rey de Reyes. Tercero, antes de establecer su imperio, juzgará con furor a las naciones. Se lamentarán cuando se den cuenta que están del lado equivocado, pero será demasiado tarde. Su reino, su mando no tendrá fin jamás. Habrá constancia, no como la inestabilidad e inseguridad del mundo actual. Y luego nos llama a la reflexión. ¿Cómo le hace sentir al leer estos pasajes de Apocalipsis? Tengo temor, no sé cómo mirar en el día del juicio, o me siento seguro, o me animo a seguir haciendo lo bueno aun cuando otros se burlan de mí. ¿Tiene su pasaporte listo para entrar en el reino? ¿Estará usted entre los que se lamentarán o entre los que se regocijarán cuando venga el rey? Y la cita es de las que ya hemos meditado en Filipenses 2:9. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y finalmente Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aquel Cristo que se humilló, que era el niño nacido, hijo nos es dado, va a ser el admirable consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte, y gobernará llenando la tierra de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y a esta preciosa verdad solo nos queda decir amén. Sí, ven Señor Jesús, que sea pronto, porque lo que estamos viendo en este mundo es tan complicado, está tan descontrolado, y nos vamos hundiendo más y más en una miseria de corrupción, de depravación a todos los niveles. Y uno se pregunta: Señor, si no vienes tú, ¿qué les tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos, si ahora nosotros estamos viendo semejantes cosas? ¿Cuánto tenemos que orar por ellos y cuánto tenemos que orar para que el Señor venga pronto?
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor añada su más rica bendición a nuestro estudio.